Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, 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 se bueno, escucha. Sí, señor. gracias. Entonces vamos a continuar de en donde habíamos quedado la clase pasada, que era trastornos del cromosoma X. Pues más o menos para adentrarnos, veremos el siguiente video y pues observaremos una pequeña introducción al tema para ir detalladamente hablando sobre este trastorno. David, por favor, ¿podrías poner el video? ¿Conoces las enfermedades ligadas al cromosoma X? Los genes sexuales X y Y son responsables de una de las principales características de los humanos, el sexo del individuo. Estos cromosomas no son homólogos, es decir, no tienen los genes iguales. El cromosoma X contiene 156 millones de pares de bases, de los cuales 842 son genes codificantes. En el caso del cromosoma Y, contiene 57 millones de pares de bases con 71 genes codificantes. Es importante destacar que dentro del cromosoma Y está presente el gen SRY, el cual activará proteínas que conferirán características específicas a los individuos masculinos. Así, individuos femeninos XX no contendrán dicho gen. Nos centraremos especialmente en los genes que se encuentran ligados al cromosoma X, donde los hombres serán hemicigotos para estos genes, es decir, tendrán una sola copia del cromosoma X. En humanos, ciertas anomalías como el daltonismo, hemofilia y distrofia muscular están ligados al cromosoma X, las cuales se presentan con mayor frecuencia en hombres. Es importante señalar que estas enfermedades no pueden ser transmitidas de padres a hijos, es decir, no podrán ser pasadas de hombre a hombre. Primero hablaremos de las enfermedades ligadas al X dominante. En este tipo de enfermedades bastará una mutación en una sola copia del gen, ya sea del padre o de la madre, para presentar la enfermedad. Para el caso de las enfermedades ligadas al X recesivo, en hombres la mutación en su única copia de dicho cromosoma es suficiente para presentar la enfermedad. En cambio, en mujeres, para manifestar la enfermedad, ambas copias deberán presentar la mutación. A continuación daremos algunos ejemplos de dichas enfermedades. En el raquitismo hipofosfatémico, que es una enfermedad ligada al X dominante, se presenta formación defectuosa de los huesos durante el periodo de crecimiento, debida principalmente a la falta de vitamina D, calcio o fosfato. El síndrome de Rett, también ligado al X dominante, afecta casi en su totalidad al sexo femenino. Se traduce en un trastorno neurodegenerativo que provoca pérdida del habla, conducta autista, microcefalia y convulsiones. Otra enfermedad muy importante pero ligada a la X recesiva es la hemofilia. Existen dos tipos, la hemofilia A y la hemofilia B, las cuales provocan que la sangre del individuo no coagule apropiadamente. Bueno, entonces, como se vio en el video, este tipo de herencia se refiere a las afecciones genéticas asociadas a mutaciones en los genes del cromosoma X. Un Perdón, varón, y de esas que mencionaste, ¿cuáles son las más frecuentes en la práctica clínica? profe, pues ahorita iba a mencionar eso se iba Ah, a bueno, mencionar eso en las siguientes diapositivas. Bueno, ok. entonces, un varón que presenta una mutación de este tipo se verá afectado ya que solamente tiene un cromosoma X. Y una mujer que presenta una mutación en un gen, pues que presenta la mutación en un gen, tiene un gen normal y en el otro cromosoma, pues por lo general no se afectaba y en otro sí. Todos los trastornos ligados al sexo se relacionan con el cromosoma X y casi todos son recesivos. Cabe resaltar que pues existen varios genes en la región masculina específicamente, en donde todos ellos se ven relacionados con la espermatogenia, que es la célula germinal masculina en la cual derivan los espermatocitos. Los hombres con mutaciones de los genes ligados a Y suelen ser infértiles y por eso no existe ninguna herencia ligada al cromosoma Y.
La herencia recesiva ligada al cromosoma X es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos cuando hay mutaciones o cambios en un gen del cromosoma X. Siguiente diapositiva, por favor. Em, algunas características que se destacan de estos cromosomas X son, en los hombres, pues la presencia de una mutación en un gen del único cromosoma X y se dice que es el único cromosoma, puesto que pues los varones solamente tienen un cromosoma X. Y esto es lo que causa la enfermedad, ya que solamente van a presentar un solo cromosoma X. Las mujeres presentan la afección únicamente cuando la mutación está en ambos cromosomas X, dado que las mujeres tienen dos cromosomas X. Y cuando el gen mutado ligado al cromosoma X solo está en uno de los dos padres, ya sea la madre o el padre, las hijas de la pareja por lo general no se verán afectadas, pero sí pueden ser portadoras porque tienen la mutación en un cromosoma X y pues el otro cromosoma puede ser normal. Los hijos estarán afectados si perdón, si heredan el cromosoma X mutado de su madre, pues cabe resaltar que los padres no pueden pasar afecciones recesivas ligadas al cromosoma X a sus hijos varones, de lo cual iremos hablando. Em, entonces, pues la herencia recesiva ligada al cromosoma X va a ser la responsable de un pequeño número de trastornos clínicos que se irán definiendo. El cromosoma Y no es homólogo en su mayor parte del X, por lo que pues los genes mutantes de X no tienen alelos que corresponden, eh, no tienen alelos correspondientes y pues por eso se dice que los hombres son hemicigotos. Esto pues hace referencia a que un hombre presenta una variante en un gen del cromosoma X. Para los genes mutantes ligados al cromosoma X, pues se van a presentar ciertas características de estos trastornos. Entonces, un hombre afectado no va a transmitir el trastorno a sus descendientes hombres, pero pues todas sus hijas pueden ser portadoras. Los hijos varones de mujeres heterocigotas tienen una probabilidad del 50% de recibir este gen mutante. Dada la inactivación al azar pues, de los dos cromosomas X en las mujeres, estas tienen un porcentaje variable de células con un cromosoma X mutante activo y en el otro que puede ser normal. De esta manera, pues se permite la expresión del trastorno heterocigoto ligado al cromosoma X en lo que son las mujeres. Sin embargo, pues lo más frecuente es que el alelo normal esté inactivo solo en algunas de las células y que la mujer pues sea heterocigota, en donde se presente el trastorno de forma parcial. Algunos ejemplos de estos trastornos son, por ejemplo, la distrofia muscular, la hemofilia tipo A y B. Por ejemplo, en el sistema nervioso también encontramos el síndrome del cromosoma X frágil, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos de los tipos de trastornos del cromosoma X. En uno de ellos, pues vemos primero, para explicar, vamos a ver una mujer portadora y un varón normal. En la familia paterna todos los individuos son normales para dicho carácter, porque como acabo de mencionar, pues el padre no va a heredar al hijo este trastorno. En la familia materna a menudo se encuentran varones afectados. Los individuos afectados son generalmente pues los varones, ya que solamente presentan un cromosoma X. En la descendencia, uno de cada dos varones será afectado y una de cada dos mujeres será portadora. Siguiente, por favor. Cuando la mujer no es portadora y el padre está afectado, pues todos los hijos varones son normales y no van a aportar la mutación y todas las hijas son normales, pero van a tener el gen portador. Siguiente. Bueno, un trastorno ilustrativo de la deficiencia es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es transmitida en el cromosoma X. La deficiencia de esta enzima se expresa fundamentalmente en lo que son los hombres. Y pues veremos un video que nos explicará un poco más a fondo sobre este trastorno. David, ¿lo puedes poner desde el 2:55, por favor? Hasta el minuto 5:4.
La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa normalmente va a actuar en los glóbulos rojos para generar algo que se llama NADPH. Este NADPH es sumamente importante porque gracias a este se va a producir un antioxidante que se llama glutatión. Y ese glutatión sirve para que los glóbulos rojos no se oxiden, no se destruyan por los radicales libres. Normalmente los glóbulos rojos son susceptibles a radicales libres, pero gracias a este glutatión, producto de la generación de este NADPH, va a poder destruir a esos radicales libres. Pero, ¿qué pasa si no tienes NADPH? No vas a tener glutatión. Y mira que el NADPH se genera gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los glóbulos rojos. Entonces, si no tienes glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no vas a generar NADPH, no vas a generar el antioxidante glutatión y no vas a poder eliminar a los radicales libres. Por eso es que estos pacientes presentan hemólisis. No tienes la enzima, no tienes NADPH, no tienes glutatión, van a aumentar los radicales libres en el glóbulo rojo. ¿Y qué te va a producir esto? Como ya dije, una hemólisis, pero la hemólisis es una hemólisis aguda. Es muy raro una hemólisis crónica en estos pacientes. Es una hemólisis aguda episódica. Entonces, el paciente que presenta una anemia por hemólisis va a tener aumento de la bilirrubina indirecta, va a estar ictérico, va a tener aumento de la lactato deshidrogenasa, de los reticulocitos y una disminución de la aptoglobina. Esos son los criterios de hemólisis. Bueno, entonces, como se puede observar en el video, pues esta deficiencia ocurre cuando la persona carece o no tiene suficiente cantidad de enzimas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Perdona, Daniel Lemus, entonces, ¿cuáles son los, los signos clínicos para determinar signos, sí, o de laboratorio para determinar que el paciente tiene hemólisis? El doctor Lemus. No está el doctor Lemus. El doctor Luis Rodríguez. Profe, no le escuché bien, ¿me puede repetir? ¿Cuáles son Es que se le entrecortó. ¿Cuál es la triada para determinar que el paciente tiene hemólisis? Por laboratorio, según lo que acaba de decir el video. Pues normalmente se hace un examen de sangre para verificar el nivel de glucosa 6-fosfato. Sí, por eso. Lo que acaba de mencionar el video. Sí. Y pues se le hacen unos exámenes adicionales que incluyen nivel de bilirrubina, conteo sanguíneo completo, hemoglobina en orina, examen de LDH, examen de reducción de metahemoglobina, no recuerdo cuál otro. Fue lo que mencionó el video nada más. Bueno, nuestra compañera expositora, ¿qué fue lo que dijo el video? Que era sencillo en la práctica clínica. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, pues primero empezó diciéndonos que, perdón. No, Primero, la última parte, lo que dijo. Entonces, un paciente que tenga esto, esto y esto, es un paciente que prácticamente se le hace el diagnóstico de hemólisis. ¿Qué es? pues normalmente los síntomas más comunes se incluyen específicamente en el hombre, ya que esta se expresa en el hombre. Y pues algunos... Con la última parte del video, por favor, los últimos 30 segundos. Bilirrubina.
El no tienes NADPH, no tienes glutatión, van a aumentar los radicales libres en el glóbulo rojo. ¿Y qué te va a producir esto? Como ya dije, una hemólisis, pero la hemólisis es una hemólisis aguda. Es muy raro una hemólisis crónica en estos pacientes. Es una hemólisis aguda episódica. Entonces, el paciente que presenta una anemia por hemólisis va a tener aumento de la bilirrubina indirecta, va a estar ictérico, va a tener aumento de la lactato deshidrogenasa, de los reticulocitos y una disminución de la aptoglobina. Esos son los criterios de hemólisis. Bueno, entonces pues ahí lo que hicieron fue que nos mencionaron la lactato deshidrogenasa y aumento de la bilirrubina. También otras posibles causas pues se debe, por ejemplo, síntomas ocurrentes que pueden ser orina oscura, lo que es la fiebre, dolor abdominal, fatiga, palidez, coloración amarilla en la piel, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué la orina oscura? El tema... Pues, profe, en lo que yo había investigado, es como un color turbio oscuro de la sangre. Y esto se debe pues a la infección de la enfermedad o medicamentos o alimentos que come la persona. Si lo están diciendo, la hemólisis, acuérdense del ciclo de la bilirrubina, la hemólisis los lleva a ustedes a degradar los glóbulos rojos. Y la bilirrubina se va a elevar precisamente secundario a esto por el grupo M. Y hay un componente de la orina que se llama la urobilina. Y esa se va a excretar en mayor cantidad y es lo que le da el color Coca-Cola a la orina. Entonces, si el paciente tiene hemólisis, por un lado se va a poner amarillo, como un canario, por la pérdida de glóbulos rojos y por la descomposición, o sea, se va a poner amarillo secundario a la descomposición de glóbulos rojos que va a aumentar las bilirrubinas. Y por otro lado, el urobilinógeno, que es otro producto de degradación, va a teñir la orina de un color Coca-Cola. Entonces, por eso es. Continúa, por favor. Bueno, buenos días. Entonces, pues yo voy a seguir con las bases moleculares y bioquímicas de los trastornos monogénicos. Entonces, como ya mi compañera lo había dicho, estos trastornos se deben a alteraciones de un solo gen, lo que puede dar lugar a la formación de una proteína normal o a una reducción en la fabricación del producto del gen. Entonces, cualquier tipo de proteína se puede afectar en un trastorno monogénico y por diversos mecanismos, que es lo que pues muestra la tabla izquierda, que casi no se ve, pero pues ahorita les paso como el PDF para que la vean más grande. Esta tabla pues está súper bien explicada, tiene el tipo de proteína, la lesión muscular y la enfermedad que ocasiona. La mayoría pues de estas enfermedades se van a ir explicando a medida que desarrollemos el capítulo. Y entonces el patrón de herencia de la enfermedad se relaciona con el tipo de proteína implicada en la mutación. Basados en esto tenemos los mecanismos implicados en los trastornos monogénicos que se clasifican en 4 grupos. El primero son los defectos enzimáticos y sus consecuencias. El segundo son los defectos de los receptores de la membrana y los sistemas de transporte. El tercero son las alteraciones de la estructura, función o cantidad de las proteínas no enzimáticas. Y el último son las mutaciones que determinan reacciones infrecuentes frente a estos fármacos. Entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de estos mecanismos. Siguiente, por favor.
Entonces, comencemos con los defectos enzimáticos y sus consecuencias. Las mutaciones pueden determinar la síntesis de una enzima con una menor actividad o cantidad. En ambos casos, pues se produce un bloqueo metabólico. Las mutaciones pues pueden determinar la síntesis de una enzima con una menor actividad o una cantidad reducida de una enzima normal. Entonces, la imagen que observamos a la derecha muestra pues un ejemplo de una reacción enzimática donde tenemos el sustrato y las enzimas intracelulares, que son las que están ahí marcadas como enzima 1, enzima 2 y enzima 3, y pues estas van a convertir este sustrato en un producto final, generando las sustancias intermedias 1 y 2. En ese cuadrito, pues el producto final ejerce un control de retroalimentación, si lo ven, pues tiene como una flechita, sobre la enzima 1. Y también vamos a tener una vía menor donde pues a través del intermediario 2 se da lugar a cantidades más pequeñas que serían la M1 y la M2. Entonces, teniendo este cuadrito como ejemplo, vamos a ver las consecuencias bioquímicas de un defecto enzimático con este tipo de reacción. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos la acumulación de sustrato. Dependiendo del lugar del bloqueo, pues puede generar acumulación de uno o ambos productos intermedios. Un aumento de la concentración del producto intermedio 2. Si quieres, devuelve la diapositiva, por favor. Entonces, tenemos como ejemplo, ya les había explicado, pues este cuadrito. Entonces, digamos, si hay una concentración del producto intermedio 2, pues puede estimular la vía menor y generar un exceso de M1 y M2. En estas condiciones se puede ocasionar pues un daño tisular cuando el precursor y los productos intermedios o los productos de vías alternativas menores resultan tóxicos en altas concentraciones. Sí, ya pasaré. Entonces, como ejemplo, tenemos la galactosemia, donde la deficiencia de galactosa 1-fosfato uriditranferasa condiciona la acumulación de galactosa y pues va a producir un daño tisular. Esta enfermedad pues no la mencionaba casi el libro, pero pues yo saqué un video de internet que dura como 2 minutos que la explica así como por encimita. Si quieres, ponlo, por favor. La galactosemia es una de las múltiples enfermedades que se pueden detectar con la prueba del tamizaje neonatal. Esta pertenece a las enfermedades hereditarias del metabolismo de los carbohidratos. La galactosemia es una enfermedad que afecta el cuerpo del bebé, donde éste no puede asimilar correctamente un tipo de azúcar llamada galactosa, que se encuentra en muchos tipos de alimentos y productos, principalmente y en mayor cantidad en la leche y sus derivados. Esta enfermedad puede provocar discapacidad cognitiva, retraso del crecimiento, daño renal, daño del hígado y convulsiones. Al día de hoy hemos desarrollado un tratamiento que proporciona una dieta especial sin galactosa, la cual requiere de supervisión por parte de un profesional en nutrición con experiencia en esta condición. Recuerde, se debe evitar consumir productos lácteos o sus derivados, algunas frutas y verduras. Los funcionarios de la salud somos los encargados de darle este derecho a los niños porque de nosotros depende que ellos reciban el tratamiento adecuado y oportuno. Listo. Entonces, pues viendo este video, ¿alguien me podría decir una o dos síntomas que produce pues la galactosemia? Cataratas, daño hepático, daño renal, disminución en el crecimiento. Llama a la lista a tus también. compañeros porque siempre contestan los mismos. Tienes la posibilidad de llamar al azar a cualquier compañero.
Listo, profe. Pues de igual pues ya la contestaron, ¿es cierto? Da pues lo que son cataratas, retraso en el crecimiento, daño mental, daño del hígado y a veces convulsiones. Entonces, continuando, siguiente, por favor. Entonces, continuemos con el bloqueo metabólico con reducción del producto final, el cual pues es necesario para una función normal. Un ejemplo de esto sería pues una deficiencia de melanina que se puede deber a una ausencia de tirosina, necesaria para la síntesis de melanina a partir de su precursor, que pues sería la tirosina. Esto es lo que conocemos como albinismo, la cual pues yo creo que ustedes saben que es que los niños nacen con una piel demasiado blanca y el pelo como blanco y los ojos a veces rojos. Bueno, eso. Pero si el producto final es inhibidor por retroalimentación de las enzimas iniciales, una deficiencia de este producto final causa una sobreproducción de productos intermedios y de sus productos catabólicos, que pueden ser dañinos en altas concentraciones, como sucede en el síndrome de Lesch-Nyhan, el cual mi compañera explicará más adelantico. Pero pues para dar como una breve introducción, también les traje otro video. Entonces, David, ¿me lo podrías poner en el minuto 20:40, por favor? Que no puede volverse a utilizar para formar las bases puras. Muy bien, entonces vamos a empezar. Está grabando. Ácido úrico en la sangre. Este exceso pues es congénito, es decir, nace el niño ya con él y se manifiesta en los primeros nacidos. Es un defecto porque no puedes volver a reutilizar las bases púricas y las pirimídicas que generan a través del metabolismo de los aminoácidos. Ese exceso de ácido úrico pues, se va a acumular en el riñón, en las articulaciones, en la piel, en forma de gota, y la enzima está afectada o que no existe por el defecto genético de herencia mendeliana. Es la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Esa hipoxantina guanina fosforibosil transferasa pues no permite que las bases púricas pirimídicas, citosina, tiamina o sean vueltas a reutilizar, entonces se convierte en ácido úrico, van acumulando. Es recesiva, afortunadamente, y ligada al X. Recordarán que hay de 3 formas de la herencia mendeliana: autosómica, recesiva y ligada al X, que la mayor parte son recesivas. Ya por ahí habíamos mencionado alguna dominante ligada al X, básicamente la deficiencia genética de vitamina D, el raquitismo. Pero fuera de eso, todas son de tipo recesivas con ligada al X. Es muy bueno, porque la mujer, si tiene un cromosoma que está defectuoso, pues el otro lo compensa y por lo tanto ella es sola carriadora, pero no manifiesta la enfermedad. Pero el pobre muchachito se le tocó el cromosoma X de la mamá que está mal, pues le va a tocar el del par, el Y del papá, está bien, pero pues el que está mal es el X, no compensa nada y bolas. Lesch-Nyhan syndrome. ¿Cómo se caracteriza? Encontramos piedras, ¿verdad? En lo que es piedras de ácido, examen general de orina. Estas piedras, si se acumulan mucho, pueden producir nefropatía por uratos. Se acumulan no solamente en la vejiga y en el uretero, que duele a unos cólicos tremendos y sangrado uretral, sino que se pueden acumular debajo de la piel y los huesos, lo que conocemos como gota. Y tenemos un exceso, decíamos, de ácido úrico con la dopamina. En el primer año de vida en el cual empezamos a encontrar estas manchas rojas, amarillentas, características de los cristales de urato. Obviamente, a veces se atoran en los ureteros, y esto, si no nos damos cuenta, el bebé sigue orinando, pero empieza a crecer por ahí, puede producir un problema grave en el riñón que finalmente lo lleve a perder el riñón. Tofos, que es la acumulación de ácido úrico en la superficie articular. Gota, porque se acumulan dentro de la dolor, pero y por alguna razón que no conocemos,
hay una afección al sistema nervioso central, porque este ácido úrico no solamente se acumula en el exterior, sino que entra al sistema nervioso central. Puede producir hipotonías, retraso en la maduración del niño, es decir, no gatea cuando debe gatear, no camina cuando debe caminar, puede llegar a tener ciertas coreas, algunas distonías, y por alguna razón extraña tienen un patrón muy agresivo, un patrón agresivo compulsivo, en el cual ellos, yo creo, bueno, pues la verdad es una teoría mía, pero ahí se figura que les da mucha comezón la piel. Entonces se rascan tanto que se empiezan a cortar, se muerden el labio y se empiezan a romper los labios ellos mismos, y con la boca empiezan, en cuanto tienen dientes, a morderse los dedos. Es un comportamiento que cuando tú lo ves, yo digo, a mí me tocó ver uno en rotación en neurología, pero en el Instituto Nacional de Neurología, que es un hospital en México de acúmulo de pacientes, de concentración de pacientes de todo México, por lo que yo supongo que esta enfermedad es muy rara, pero pues sí, es algo feo de ver, pobrecitos, ¿verdad? No les va muy bien, que digamos. El diagnóstico es relativamente fácil porque vamos a encontrar ácido úrico en sangre y ya si lo buscan a nivel de los genes, pues van a encontrar una disminución de la actividad, la hipoxantina fosfotransferasa de la enzima, prácticamente inactiva, y que es la encargada de que el ácido úrico se pueda volver a utilizar para formar bases púricas y pirimídicas. Como no hay esa posibilidad, entonces utilizamos como tratamiento allopurinol, que bloquea la xantina oxidasa para que no pueda pasar la hipoxantina a xantina ni la xantina a ácido úrico, y eso les alivia bastante. Obviamente hay que darles medicamentos para la ansiedad, hay que trabajar mucho con los niños, por pues, conductas que empiezan desde que son bebés, es difícil, es un problema para los papás, y se puede hacer litotripsia para las piedras de ácido úrico. Listo. Entonces, de acuerdo al video, ¿alguien se acuerda cuál es la enzima que está fallando en este trastorno? Sí. Se llama hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. ¿Quién respondió? Talia, profe. Se van a quedar callados de ahora en adelante y los expositores me hacen el favor y llaman a la lista. Listo, profe, sí, señora. Entonces, seguimos con la incapacidad de inactivar un sustrato lesivo para los tejidos. Entonces, un ejemplo de esta es la deficiencia de alfa-1 antitripsina sérica. Debido a esto, pues no se va a activar la elasa de los neutrófilos en los pulmones, y su actividad no controlada destruye la elastina de las paredes de los alveolos pulmonares, lo que culmina a una enfisema pulmonar. La incapacidad de inactivar el sustrato lesivo para los tejidos, cuyo mejor ejemplo es la deficiencia pues, de la alfa-1 antitripsina sérica. Entonces, los pacientes con este cuadro hereditario no consiguen inactivar la elasa en los neutrófilos de los pulmones. Entonces, la actividad no controlada de esta proteasa destruye la elastina de las paredes de los alveolos pulmonares, lo que culmina pues, en una enfisemia pulmonar. Entonces, como ya les había dicho, estas enfermedades pues no las trae como tal el libro, pero pues yo las investigué un poco y saqué como el mejor video que resumiera eso. Entonces, si quiere, pongamos el video y pongamos mucha atención al video por si pregunto algo. ¿Qué es la deficiencia de alfa-1 antitripsina? Los invito a suscribirse al canal en YouTube
a seguirnos en nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook. Y si este contenido lo consideras interesante, útelo o dale un like. La deficiencia de alfa-1 antitripsina es un defecto genético en el cual una de las proteínas que participa en el funcionamiento del pulmón y del hígado se produce de manera inadecuada, es decir, pueden producirse cantidades disminuidas o prácticamente no producirse. Esta proteína participa particularmente en el adecuado funcionamiento del pulmón, por lo tanto, una de las principales manifestaciones se da a este nivel. Sin embargo, también existe una implicación de esta proteína a nivel hepático. Esta enfermedad, por ser genética, se presenta con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, en los cuales usualmente uno no encuentra enfermedades pulmonares o hepáticas. ¿Y qué síntomas ocasiona la deficiencia de alfa-1 antitripsina? Como les comentaba, la deficiencia de alfa-1 antitripsina puede ser principalmente pulmonar, es decir, son pacientes que tienen algo que se denomina enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por dificultad para respirar y tos con expectoración. Sin embargo, en muchos pacientes también se pueden observar alteraciones características de cirrosis hepática o al menos de daño hepático crónico, y en algunos pacientes se puede presentar cansancio significativo como única manifestación, y no infrecuentemente pueden presentar algo que se llama sibilancias, que son silbidos cuando el paciente respira. ¿Y cómo se diagnostica la deficiencia de alfa-1 antitripsina? Esta enfermedad se puede diagnosticar de distintas maneras. Una de ellas es medir esta proteína a nivel de la sangre, la cual se suele encontrar disminuida o prácticamente abolida. Otra manera es por medio de radiografías de tórax o tomografías de tórax en las cuales se puede observar daño pulmonar que es muy compatible con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, se observa en pacientes jóvenes. También la realización de pruebas de funcionamiento pulmonar, es decir, cómo fluye el aire a través de los pulmones, es una medida de detectar el daño secundario a la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Finalmente, también se pueden buscar las mutaciones genéticas, es decir, cómo el gen está afectado y por ende no produce la proteína. Ahora bien, desde el punto de vista hepático, se puede detectar datos de falla hepática crónica o incluso de cirrosis hepática, particularmente en personas jóvenes en las cuales no se encuentra una explicación para este tipo de enfermedades. ¿Y existe algún tratamiento para la deficiencia de alfa-1 antitripsina? Se puede utilizar en etapas muy tempranas la suplementación de la proteína que no se produce de manera normal por esta deficiencia genética. Sin embargo, el tratamiento no cura la enfermedad y lo único que hace es retrasar los síntomas. Sin embargo, en los pacientes que presentan alteraciones pulmonares es muy importante que se abstengan de fumar. Una vez que presentan alteraciones pulmonares significativas, van a requerir un tratamiento similar al que tienen los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto es, uso de oxígeno. Y finalmente, si el paciente tiene una enfermedad hepática, va a requerir el manejo de la cirrosis hepática como se ha mencionado previamente. Espero que esta información les haya gustado. Si es así, los invito a suscribirse al canal en YouTube. Listo, entonces pues como ya terminó el video, vamos a hacer pues unas preguntas. Entonces, Brigitte Tatiana Rodríguez, ¿podrías decirme pues los síntomas que se presentan en esta enfermedad? Espera, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no organizas un quiz? Pero sean transparentes, no se lo pasen a sus compañeros, porque le van a hacer es un daño. Entonces, la idea es que todos aquí podamos aprender. Entonces, organicen un quiz en Kahoot o donde ustedes quieran. Listo, de 10 preguntitas de lo que ustedes han expuesto de este tema. Entonces, listo. Tienen, ¿qué hora es? Son las 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo creen que necesite para organizar? Por ahí 20 minutos. Listo, pero yo les ruego de verdad que sean transparentes, o sea, cada uno de ustedes piensen ustedes mismos, es por ustedes, no se trata solo de una calificación, la calificación solo demuestra cuán interesados han estado en aprender, esa es la traducción, no es perder, no es ganar, es cuán interesados han estado ustedes mismos en aprender. Entonces, organícenlo y en 20 minutos me lo pasas antes y lo montamos. Señora. Listo, profe. Me lo pasas y lo montes. Listo, profe. Desayunen entonces en estos 20 minutos.
La pregunta era, ¿el síndrome de Lesch-Nyhan provoca hinchazón pseudogotosa? Eso era verdadero, y es que porque las personas con este síndrome no tienen o tienen muy poca cantidad de una enzima llamada hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Es una sustancia que el cuerpo necesita para reciclar las purinas. Sin esta, pues se van a acumular en el cuerpo niveles anormales de altos ácidos úricos, y pues demasiado ácido úrico puede provocar una hinchazón pseudogotosa en algunas de las articulaciones. Entonces, pues ahí la respuesta era correcta. Otra que de pronto les quedó mal fue que presenta un paciente con anemia hemolítica. Esa tenía una pequeña como corchada, porque habían dos respuestas que eran muy parecidas, pero cambiaba al final. Es que una decía que era aumento de haptoglobina y la otra decía que era disminución. Entonces la respuesta correcta era disminución. Posiblemente se hayan equivocado, fue porque una decía aumento y la otra disminución. Y ya la mayoría de preguntas pues les quedó bien. O si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre alguna pregunta que crean que les quedó bien y las calificamos mal o algo así. ¿No? Listo. Entonces, continuamos con la exposición. Siguiente, por favor. ¿Sí? No, para que la pase. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, continuando ahora con la exposición, vamos a hablar sobre los defectos en los receptores y sistemas de transporte. Como se comentó en el capítulo 1, las sustancias con actividad biológica tienen que ser transportadas de forma activa a través de la membrana celular. La mayor parte de las veces estos trastornos se deben a una información genética alterada que da como resultado ya sea una ausencia completa del receptor o una modificación de su estructura. En algunos casos, pues el transporte se realiza por la endocitosis mediada por receptor. Un defecto genético del sistema de transporte mediado por receptor es la hipercolesterolemia familiar, en la que la reducción de la síntesis o la función de los receptores de LDL lo que van a hacer es que van a alterar el transporte pues, de LDL, valga la redundancia, y van a alterar el transporte al interior de las células, y esto lo que provoca es una forma secundaria de aumento de la síntesis de colesterol que se produce, y pues esto es por los mecanismos intermedios de estos receptores. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco más de la hipercolesterolemia familiar, entonces, pues como sabemos, el gen que provoca la hipercolesterolemia familiar es hereditario y la afección es congénita. Puede pues ser provocada por un gen que se hereda por uno o por ambos padres. Este defecto lo que va a hacer es que evita que el cuerpo se deshaga del tipo de colesterol pues que se acumula en las arterias, y lo que provoca puede ser una enfermedad cardíaca. Y este tipo de colesterol, como lo acaba de decir anteriormente, es el colesterol LDL o colesterol llamado malo. Cabe pues que el colesterol de lipoproteínas de baja densidad lo que puede hacer es que las arterias se endurezcan y se estrechen, y pues esto lo que causa es un aumento en el riesgo a un ataque cardíaco o una enfermedad cardíaca. Pues en el siguiente video vamos a poder profundizar un poco más esto. David, ¿lo puedes iniciar desde el 427, por favor? Ah, no, mentiras, desde el inicio hasta el 427, perdón. El tema es hipercolesterolemia familiar. Esta es una enfermedad genética, específicamente de tipo autosómico dominante, por ende se presenta en todas las generaciones y solo se requiere una copia del gen con la mutación para presentar la enfermedad. La prevalencia es de 1 en 500 individuos. 1 en 500 individuos.
¿Cuál es el mecanismo de acción de esta enfermedad? Es una mutación del gen que codifica al receptor para la LDL. La LDL, recuerda que son las siglas en inglés, traducido al español como lipoproteína de baja densidad. Entonces tenemos una mutación en el gen que codifica al receptor para la LDL, que es la encargada de recoger la LDL de la sangre. Supongamos que esta es la membrana celular de los hepatocitos y aquí tenemos el receptor LDL. Este receptor recuerda que se encuentra en el hígado, en las células que conforman el hígado, que son los hepatocitos, y se encargan de recoger el LDL. Esa lipoproteína que contiene el colesterol esterificado, que es insoluble en agua. Por eso se transporta en la LDL. Aquí tenemos la sangre donde se encuentra esta lipoproteína, la que estoy dibujando ahora. Tiene dentro de ella el colesterol esterificado. Esta lipoproteína contiene una apolipoproteína que se llama apolipoproteína B100. Y la importancia de esta apolipoproteína B100 se debe a que la interacción de esta con el receptor LDL en los hepatocitos es lo que va a dar paso al ingreso de la LDL a la célula. Ahorita la estoy dibujando. Esta apolipoproteína B100 interactúa con el receptor. Una vez que interactúan, va a entrar colesterol esterificado. Ese colesterol esterificado se va a convertir en colesterol libre. Ya vamos a ver. Primero, déjame señalar, para que no se te olvide, que esta apolipoproteína B100 es importante porque cuando hay un trastorno de esta apolipoproteína B100, también se puede producir esta enfermedad, aunque es muy raro. Lo más importante aquí es que te acuerdes de la mutación del gen que codifica este receptor. ¿Ok? Ese colesterol esterificado, una vez que entra, se va a convertir en colesterol libre. ¿Cuál es la enzima que hace esto? La voy a poner, no es muy importante, pero es la colesterol esterasa. Colesterol esterificado a colesterol por la colesterol esterasa. Ahora, si tienes una mutación del gen que codifica este receptor, por lógica, no vas a tener receptores, no vas a tener quien produzca receptores o se van a producir en menor medida. ¿Qué pasa aquí? La LDL no va a tener cómo ingresar a la célula, entonces va a aumentar en la sangre. Ya lo voy a dibujar para hacerlo más claro. Este es el gen dentro de la célula que codifica al receptor, lo produce. Si no tienes el gen o tienes una mutación del gen y no te funciona adecuadamente, no vas a producir el número suficiente de receptores que requieres para sacar esa LDL de la sangre. Porque recuerda que la LDL se oxida y va a producir daño en las arterias. Va a producir aterosclerosis. Recuerda también que si se produce una mutación de la ApoB100, también va a ocurrir lo mismo, que es muy raro, y aumenta la LDL en la sangre. Esto conlleva a la aterosclerosis. Y esa aterosclerosis da lugar, da origen a los trastornos cardiovasculares prematuros que usualmente acompañan a estos pacientes. ¿Tienes alguna idea de cuál es el lugar o la arteria más comúnmente afectada por la arteria? Bueno, me gustaría preguntar, pues, sobre el video, si alguno quiere participar, si no, pues nombro a alguien. ¿Qué es hipercolesterolemia y cuál es la importancia de la ApoB100? Que pues lo acabaron de mencionar en el video. Yo puedo contestar.
Sí, pues si alguien lo quiere hacer, pues lo hace, si no, pues nombro a alguien. Entonces, Italia. Pues la hipercolesterolemia familiar es un trastorno de tipo genético que lo que provoca es una presencia excesiva del colesterol en la sangre, o sea, colesterol por encima de los niveles normales. Ahí nos muestran uno de los genes que participan en este trastorno autosómico dominante, pero se dice que esta enfermedad pues es de tipo poligénica. Participan genes como el receptor de LDL, que hay 5 tipos, la polipoproteína B100, que es la que tiene principalmente este receptor de la LDL, y pues también hay otros 2 implicados, pero eso ya es de un artículo que leí hace un tiempo, que serían la PCSK9 y el LDL-RAP. Lo que provoca pues es la acumulación del colesterol en niveles elevados, porque este receptor es el que permite que el colesterol que porta, porque la LDL es el principal portador de colesterol, ingrese a la célula para que pueda ser metabolizado. Entonces, al no ser metabolizado, pues obviamente se acumula en la circulación y provoca todos esos efectos que ya conocemos de ateromas y aterosclerosis. Vamos a seguir haciendo preguntas, pero por orden de la profesora, entonces las preguntas no las puede contestar ni Talía, ni Julián Chinome, ni Rubiano, ni Juan David, ni quién es el otro, son como 5 o 6, que son los mismos de siempre. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Continuando entonces, ahora hablaremos sobre la fibrosis quística. La fibrosis quística pues es un trastorno heredado que causa daños graves en lo que son los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. También afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. Se produce un defecto en el sistema de transporte de los iones cloruro y las glándulas exocrinas, sudoríparas, pulmonares y pancreáticas. Esta alteración del transporte de cloruro lo que va a hacer es que determina por mecanismos no bien comprimidos lesiones graves en lo que son los pulmones y páncreas. Pero en personas con fibrosis quística, un gen defectuoso hace que las secreciones se vuelvan como de tipo pegajoso y esponjoso. En lugar de actuar como lubricantes, pues las secreciones lo que van a hacer es que tapan los tubos y conductos para el paso de las sustancias. Esto especialmente, como acaba de decir, se da en pulmones y páncreas. Vamos a ver un video sobre esta pequeña explicación desde el minuto 0:47 hasta el 3:16. David, por favor. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria de tipo autosómica recesiva cuya incidencia varía de 1 entre 3.000 y 8.000 nacidos vivos. Es debida a la mutación de un gen localizado en el cromosoma 7 que codifica una proteína transportadora de membrana denominada CFTR. Esta mutación consiste en la pérdida del aminoácido fenilalanina en la posición 508, lo cual provoca la disfuncionalidad de la proteína. La proteína CFTR tiene la función de facilitar el transporte de iones cloro en las células epiteliales, además de controlar la función de otras proteínas de membrana como los canales auxiliares de cloro y los canales de sodio. Por tanto, su alteración implicará trastornos en las secreciones de las glándulas sudoríparas, las del aparato respiratorio, las del páncreas y sistema hepatobiliar y las del aparato genital. La fibrosis quística afecta básicamente al aparato respiratorio y al aparato digestivo. Se manifiesta en su forma clásica y más habitual por enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia pancreática exocrina, elevación de cloro en sudor e infertilidad en varones por azoospermia obstructiva. En el lactante,
Las alteraciones respiratorias pueden ser la primera manifestación con tos, broncoespasmo o bronconeumonías de repetición y cuadros de atelectasia debido al desarrollo de tapones obstructivos de moco. Algunos niños pueden tener atrapamiento de aire con aumento del diámetro antero-posterior del tórax, no siendo raro que sean diagnosticados de asma. Los pacientes con fibrosis quística suelen tener infecciones permanentes de las vías respiratorias a pesar de poseer un sistema inmunológico normal. Bueno, no. Bueno, entonces ya viendo el video, ¿alguien me puede decir qué síntomas se dan en los lactantes? O sea, en los niños pequeños. ¿Qué síntomas de fibrosis quística se dan en los lactantes? Era atrapamiento de aire y le podían diagnosticar asma. ¿Alguien más? También nos decía que obstrucción intestinal, ¿no? Y También broncoespasmos y tapones de moco. Sí, tienen razón, eso es correcto. Y ahora, ¿en qué cromosoma se encontraba la mutación? Él lo nombró al principio. En el cromosoma 7. En el cromosoma 7. Vale, listo. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre los defectos de los receptores y sistemas de transporte. Pues continuando, principalmente hablaremos de las alteraciones de la estructura, función o cantidad de proteínas no enzimáticas. Los defectos genéticos que determinan alteraciones de las proteínas no enzimáticas suelen tener amplios efectos secundarios, como por ejemplo lo que sucede en la drepanocitosis, que pues yo lo he explicado, que pues esta es una afectación en lo que son los glóbulos rojos, ya que no van a tener la forma que deberían y tienen una forma semilunar. Y pues hay una sustitución de lo que es la hemoglobina normal, que es la HbA, que va a ser sustituida por la hemoglobina S, la HbS. Las hemoglobinopatías, entre las cuales se incluye la drepanocitosis, pues todas se caracterizan por defectos de la estructura de la molécula de globina. A diferencia pues de las hemoglobinopatías, las talasemias se producen por mutaciones en los genes de la globina, que lo que van a hacer es que alteran la cantidad de cadenas de la globina que se va a sintetizar. Y pues otros ejemplos de trastornos genéticos que implican proteínas estructurales con alteraciones son, por ejemplo, el colágeno, la espectrina y la distrofina. También hablando sobre lo que son las reacciones adversas a fármacos determinadas genéticamente, pues en esta parte se habla de que algunas deficiencias enzimáticas de origen genético que solo se pueden llegar a observar cuando el individuo afectado se va a exponer a ciertos fármacos. El ejemplo clásico de lesión secundaria a fármacos en pacientes con susceptibilidad genética es la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que pues yo anteriormente les había mostrado un video sobre esto, y que en condiciones normales la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no determina pues la enfermedad, pero cuando se suministra, por ejemplo, el antipalúdico primaquina, este medicamento lo que va a hacer es que se altere
y pues lo que puede causar es el desarrollo de una anemia hemolítica grave. En algunos casos se han llegado a ver hallazgos genéticos que influyen sobre la sensibilidad de los fármacos y otros efectos secundarios. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los síndromes. Empezaremos con el síndrome de Marfan y veremos un pequeño video para una introducción del síndrome. David, ¿lo puedes poner, por favor? Soy el doctor Juan Bowen, director de la clínica del síndrome de Marfan en la Clínica Mayo. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad que es un trastorno genético. Es una enfermedad hereditaria y la causa es un defecto en un gen y el gen es de la proteína fibrilina. La fibrilina es una proteína estructural. Los pacientes afectados son altos, tienen extremidades delgadas, pero exageradamente delgadas. Casi siempre tienen miopía, pero el aspecto más peligroso de esta enfermedad es el aspecto cardiovascular. Los pacientes con la enfermedad de Marfan tienen la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, débil, con paredes débiles. Se puede formar aneurisma y esto puede resultar en emergencias con la aorta. Afortunadamente, hoy en día se puede hacer este diagnóstico con pruebas especializadas, con ecocardiografía, y hay centros médicos que especializan en el tratamiento de esta enfermedad. Hay medicamentos para frenar el crecimiento de la aorta y también cirugía preventiva. Si usted cree que pueda tener síndrome de Marfan o que posiblemente algún familiar lo pueda tener, consulte a su médico. Todos los servicios necesarios para la atención existen en la Clínica Mayo. Estos son David, el si quieres, lo diagnóstico dejas hasta ahí. adecuado. Bueno, sobre el video me gustaría preguntar, ¿cómo son los pacientes con este síndrome? En el video nos mencionaba dientes altos y con extremidades delgadas. Pero siempre tiene miopía también. ¿Y cuál es una de las afectaciones más graves que se pueden presentar con personas que tienen este síndrome? Que en estos pacientes se formar aneurismas. Porque la aorta está débil. Exacto. Bueno, entonces continuando, pues como se dijo en el video, es un trastorno hereditario que va a afectar el tejido conectivo, y esto lo que quiere decir pues es que se van a afectar las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. El síndrome de Marfan afecta más frecuentemente a lo que es el corazón, ojos, vasos sanguíneos y esqueleto pues del paciente. Hay una estimación entre un 70 a 85% de los casos pues que son familiares y se heredan de forma autosómica dominante. Y el resto son esporádicos y se pueden producir por mutaciones que adquiere la persona. Las personas con síndrome de Marfan pues generalmente son altas, delgadas y sus brazos y piernas pues son más largos de lo inusual. Y el daño causado por el síndrome de Marfan puede ser leve o grave. Si la aorta se ve afectada, como mencionaban en el video, la afección puede poner en riesgo pues la vida de la persona. Se produce pues debido a mutaciones en el gen que codifica la fibrilina 1, es decir, pues el gen FBN1, como se nombró también en el video. Y pues se estima que aproximadamente 1 de cada 4 casos de síndrome de Marfan no es hereditario. Este trastorno pues afecta a ambos sexos por igual, tanto hombres como mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia de este síndrome. El síndrome de Marfan se debe a un defecto hereditario de la glucoproteína extracelular llamada fibrilina 1, que pues es la que anteriormente les mencioné. El gen FBN1 va a codificar la fibrilina 1, y esta fibrilina es una glucoproteína de matriz extracelular de amplia distribución. Se polimeriza para formar microfibrillas en tejidos elásticos y no elásticos.
y las mutaciones dadas pueden afectar lo que es su síntesis, su procesamiento, su secreción, su polimerización y su estabilidad. También hay que recordar que la matriz extracelular va a ser aquella que pues rodea, sostiene y le da como sostén pues a las estructuras celulares y los tejidos del cuerpo. Y ayudan también a lo que es la protección y la nutrición de las células. Esto también lo que va a hacer es que se permita la compresión y el estiramiento. La patogénesis pues será dominante negativa. Esto lo que quiere decir es que la mutación no va a permitir que se exprese la proteína como normalmente lo hace. Hay dos mecanismos fundamentales a través de los cuales la reducción de la fibrilina da lugar a las manifestaciones clínicas de este síndrome. Uno, pues, es la pérdida de soporte estructural del tejido conjuntivo rico en miofibrillas, y otra es la activación excesiva de la transmisión de señales mediada por la TGF-beta. Analizando cada uno de ellos, entonces tenemos que, pues, primeramente, se tiene en cuenta que la fibrilina viene siendo el principal componente de las fibrillas de la matriz extracelular, y pues estas fibrillas lo que van a hacer es que dan un aporte de, bueno, valga la redundancia, un soporte sobre el cual se va a depositar también lo que es la tropoelastina, pues para formar lo que son las fibras elásticas. Aunque las miofibrillas se distribuyen pues de forma amplia por el cuerpo, son especialmente abundantes en lo que son la aorta, ligamentos y células ciliares, que son las que dan soporte al cristalino, que pues es también una de las afectaciones de este síndrome. Estos tejidos pues van a ser los más afectados. La fibrilina existe en dos formas homólogas, la 1 y la 2, que se codifican en genes separados. Como se dijo en el video, se localiza en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la región 21.1. El análisis mutacional ha demostrado más de 600 mutaciones diferentes del gen FBN1 en individuos con síndrome de Marfan, y pues la mayoría de las mutaciones que son determinadas van a ser por la producción de la fibrilina 1 anormal, como se dijo. Aunque muchas de las manifestaciones del síndrome de marcaciones en la fibrilina, hay estudios que pues indican que la pérdida de las miofibrillas también puede dar lugar a activación normal y excesiva del factor del crecimiento transformante beta, que es la TGF-beta. La excesiva transmisión de señales mediante el factor de crecimiento transformante beta pues tiene efectos perjudiciales sobre lo que es el desarrollo del músculo liso, y también aumenta la actividad de la metalosproteasas, y también pues hay pérdida de matriz extracelular. Siguiente, por favor. Bueno, esta enfermedad es multisistémica. Esto quiere decir que afecta a varios órganos, como lo son el sistema cardiovascular, esquelético, ocular, el sistema pulmonar y también el dermo. Cabe resaltar que pues el sistema cardiovascular, si se va afectado, puede ser una de las principales causas de muerte de esta enfermedad. En las imágenes de la diapositiva podemos observar pues los principales sistemas afectados, también como la afectación, cómo se produce en las personas, que sus extremidades son largas, el tema de la afectación ocular, presentan diferentes anomalías en los diferentes sistemas. Siguiente, por favor. Algunas complicaciones cardiovasculares de este síndrome son, pues, las complicaciones más peligrosas del síndrome van a afectar el corazón y los vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo defectuoso puede debilitar la aorta, y pues la aorta es la arteria más grande que surge del corazón y suministra la sangre del organismo. Por esto se dice que puede ser una de las principales causas de muerte si se ve afectada. Entonces, el aneurisma de la aorta. La presión de la sangre que sale del corazón puede hacer que se forme una protuberancia en la pared de la aorta, y pues en las personas con este síndrome es probable que esto ocurra en la raíz aórtica, donde la arteria sale del corazón. También se van a presentar disecciones aórticas, pues la pared de la aorta se compone de diferentes capas. La disección se produce cuando un desgarro pequeño en la capa más interna de la pared de la aorta, pues lo que va a hacer que se filtren las diferentes capas, y esto puede provocar un dolor muy fuerte en lo que es el pecho y la espalda.
Una disección aórtica lo que va a causar es una debilidad de la estructura de los vasos sanguíneos y puede provocar una ruptura que sea mortal para la persona posiblemente. Malformaciones de las válvulas. En personas que tienen este síndrome, el tejido de las válvulas puede ser débil. Esto pues lo que va a provocar es el estiramiento del tejido vascular y un funcionamiento anormal de las válvulas. Y pues cuando las válvulas cardíacas no funcionan correctamente, el corazón va a trabajar, pues no va a trabajar como normalmente lo hace y se va a descompensar. Y pues esto finalmente puede provocar lo que es una insuficiencia cardíaca. En cuanto a las complicaciones oculares, pues pueden comprender lo que es la luxación del cristalino. La lente de enfoque dentro del ojo puede moverse del lugar si se debilitan sus estructuras de soporte. El término médico para este problema es ectopía del cristalino y esto ocurre en más de la mitad de las personas que padecen de este síndrome. También se pueden presentar problemas de retina, ya que pues aumenta el riesgo de desprendimiento, de desgarro de la retina o del tejido y pues este va a ser sensible a la luz. También se puede presentar la aparición temprana de glaucoma o cataratas, pues las personas que tienen este síndrome suelen desarrollar estos problemas en los ojos a una edad temprana. El glaucoma provoca lo que es la presión intraocular, que esta presión aumente y esto puede dañar el nervio óptico. Las cataratas son partes opacas en el cristalino del ojo que normalmente pues es transparente. También se pueden ver complicaciones óseas, complicaciones en el embarazo, ya que pues bueno, en el embarazo porque pueden debilitar las paredes de la aorta del embarazo y pues se va a bombear más sangre de lo que habitualmente bombea el corazón y esto pues aumenta el riesgo de ruptura o disección de la mujer que puede ser mortal. Siguiente, por favor. Bueno, la ecocardiografía aumenta pues, de forma importante la capacidad de detección de estas alteraciones cardiovasculares y pues es de gran utilidad para el diagnóstico del síndrome de Marfan. La mayoría pues, de las muertes se debe a la rotura de la disección aórtica, como acabo de mencionar anteriormente, y pues seguida también la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con notables cambios oculares o cardiovasculares pueden presentar escasas alteraciones esqueléticas, mientras que otros las pueden desarrollar notablemente. Debido pues a estas alteraciones, el diagnóstico clínico del síndrome de Marfan se basa pues en los llamados criterios revisados de Gante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ellos se tienen en cuenta lo que son antecedentes familiares, signos cardíacos, clínica de la persona, presencia o ausencia de mutaciones de la fibrilina, entre otros. En general, pues se exige una afectación importante de 2 de los 4 sistemas orgánicos implicados, que pues como lo dije, las afectaciones son en el esquelético, cardiovascular, ocular y cutáneo posiblemente. Y pues en menor se presentan otros órganos que pues se pueden establecer durante el diagnóstico, que se pueden observar. La base del tratamiento médico es la administración de beta bloqueantes que pues probablemente actúan reduciendo la frecuencia cardíaca y la tensión sobre la pared de la aórtica. Ya hablando del diagnóstico, se recurre pues a estudios cardíacos, en donde se usa, por ejemplo, un ecocardiograma por medio de ondas sonoras que pues va a producir la imagen del corazón del paciente. Y también se pueden realizar tomografías computarizadas, en donde pues por medio de rayos X también se podrá observar mejor los diferentes tejidos y órganos que se están estudiando. También pues se puede hacer por medio de la resonancia magnética. En los exámenes oculares, por medio pues de una lámpara de hendidura, se podrá analizar lo que es el estado ocular del paciente. También pues se usan pruebas de presión ocular para verificar el funcionamiento pues del mismo. Y los análisis genéticos, en este caso, pues también podrían confirmar el síndrome. Bueno, también utilizan lo que son radiografías, ya sea para observar detalladamente la parte que viene siendo las manos, la columna, el tórax, el pie, el cráneo, pues para ver qué tan afectados se encuentran y pues ya que estos son básicamente los más afectados de este síndrome. En el tratamiento no existe una cura como tal, pero lo que se busca es prevenir las complicaciones de la enfermedad
como acaba de decir, los beta bloqueantes ayudan a lo que es la disminución de la presión y el pulso y la contractibilidad miocárdica, y es lo que pues mejora las propiedades elásticas de la aorta para mantener un uso adecuado en el paciente. Siguiente, por favor. Listo, entonces pues ya son las 8:58, entonces profe, ¿dejamos hasta aquí o continuamos y empezamos el otro síndrome? Si les es posible, terminemos este síndrome. Todavía nos falta un poquito de este tema, ¿cierto? Perdón, profe, se les entrecortado. Profe, pues la verdad, ni siquiera hemos pues llegado a lo que es la mitad de la exposición. Aún falta también bastante la exposición y pues falta una actividad y unos casos clínicos. Bueno, entonces tratemos de que en la próxima clase terminemos este tema para el sábado. El sábado sí no podemos dar clase porque yo tengo clase en la universidad, o sea, la clase mía. Entonces tratemos del jueves avanzar entonces lo que nos sea posible, a ver si podemos terminar este tema. Hablemos de este síndrome, que es relativamente de este síndrome, y paramos ahí entonces. Y la idea sería pues tratar de avanzar un poquito más en la próxima clase. ¿Sí me pudieron escuchar? La verdad, poco, profe. Ya escribo. Listo, profe. Entonces vamos a continuar con el síndrome de Ehlers-Danlos y apenas terminemos eso, pues paramos. Entonces, el síndrome de Ehlers-Danlos son trastornos heterogéneos a nivel clínico y genético que se deben a defectos en la síntesis o la estructura del colágeno fibrilar. Entonces, la síntesis del colágeno se puede alterar por errores en los genes del colágeno estructural o de las enzimas necesarias para la modificación del colágeno tras la traducción. El tipo de herencias SED incluye los 3 patrones mendelianos. Y pues estos van a afectar a la piel, a los ligamentos articulares, los vasos sanguíneos y otros órganos. Siguiente, por favor. Entonces, este síndrome es causado por mutaciones en los genes que codifican el colágeno fibrilar 1, 3 y 5 o enzimas comprometidas en la modificación postrelacional. Entonces, los tejidos ricos en colágeno, como la piel, los ligamentos o las articulaciones, se afectan con frecuencia en la mayoría de los variantes de este síndrome, dado que las fibras de colágeno mutadas no tienen una fuerza de tensión adecuada, y como la piel es hiperflexible y las articulaciones
se vuelven hipermóviles. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos la clasificación. La primera clasificación fue realizada en Berlín en el año de 1988 y constaba de 10 categorías que iban desde el 1 hasta el 10. Y en el grupo 7 se subdividían en tipo A, B y C. Luego de esta clasificación, en 1997, fue realizada una nueva clasificación que renombraba los grupos de las clasificaciones de Berlín. Entonces, estos grupos fueron renombrados según sus características clínicas, bioquímicas y genéticas predominantes. Entonces, el grupo 1 y 2 ahora pues se llama clásica. El grupo 3 se llama hipermovilidad. El grupo 4 corresponde al tipo vascular. El grupo 6 se le denominó cifoescoliosis. El grupo 7 para A se le llamó artrocalasia y para el B se le llamó, para el A y al B se le llamó artrocalasia y para el C se le llamó dermatosparasis. Y para el grupo 5, 9 y 10 pues se agruparon en otras variantes. Entonces ahí en la imagen se puede ver como un cuadrito, está todo como súper claro. No necesita como más explicación. Por si de pronto quieren tomarle un pantallazo o pues yo se los envío ahorita más tarde para que lo guarden. Siguiente, por favor. Entonces, en este síndrome, lo que es la etiología, pues va a jugar un papel demasiado importante para el diagnóstico. Entonces, en el subtipo clásico, esa tabla que tenemos ahí, pues en el subtipo clásico está causado por una anomalía en el colágeno tipo 5, con un tipo de herencia autosómica dominante y una mutación en el gen COL5A1 y COL5A2. Entonces, eso es lo que más o menos dice la tabla. La tabla es demasiado sencilla y pues es muy fácil de aprender, la verdad. El subtipo de hipermovilidad no cuenta con una anomalía definida, sin embargo, se conoce que es un tipo de herencia autosómica dominante. El tercero, que es el subtipo vascular, es causado por una anomalía en el colágeno tipo 3 con una herencia autosómica dominante y una mutación en el gen COL3A1. La cuarta, que es la cifoescoliosis, es una deficiencia en la enzima lisil hidroxilasa por un tipo de herencia autosómica dominante y va a tener una mutación en los genes COLI-A1 y COLI-A2. La quinta es la artrocalasia, que es causada por una deficiencia de cadenas de colágeno tipo 1, a diferencia de las anteriores, que pues esta es una herencia autosómica recesiva y se da una mutación en el gen PLO-D1. Y como último tenemos la dermatosparasis, que es causada por una deficiencia de la enzima de colágeno tipo 1. Esta va a tener pues una herencia autosómica recesiva y una mutación en el gen ADA-MTS. Siguiente, por favor. Entonces, este síndrome va a tener ciertas manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas y la gravedad de los síntomas siempre van a depender de la afección de la enfermedad del paciente. Entonces, las más comunes son el dolor crónico, las articulaciones inestables por hiperextensibilidad o hipermovilidad, vasos sanguíneos pequeños y frágiles, alteración en el proceso de cicatrización, problemas cardíacos y escoliosis desde el nacimiento. Entonces, en la imagen que vemos ahí, es como muy claro que es como si la piel se estirara o si pudiera doblarse los dedos o las rodillas. Eso más o menos son las personas que uno, digamos, ve como en el circo, que son súper elásticas. La mayoría de esas personas pues sufren como esta enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas en la piel. Entonces, pueden llegar a ser específicos para cada uno de los subtipos. Como ya les había dicho, en este síndrome es demasiado importante el tema de la clasificación y la división, porque con eso es que se sacan
pues, los tratamientos y eso. En el subtipo clásico predomina la hiperelasticidad cutánea, en la que la piel se estira fácilmente varios centímetros y va a regresar a su lugar de forma inmediata, como vemos en las imágenes. Puede valorarse una cara ventral del antebrazo izquierdo, asignando puntuaciones de 0 a 5 puntos, que es la tablita que vemos a la parte izquierda superior. En el subtipo de hipermovilidad tiene una mínima afección en la piel, por lo que tiene una apariencia suave y aterciopelada. Mientras que en el subtipo vascular la piel es muy fina y translúcida al grado de poder apreciar la vasculatura. Y por último, que tenemos la dermatosparasis, es sumamente frágil, laxa y forma grandes pliegues cutáneos. Entonces, así es como más o menos se va a ver la piel dependiendo el subtipo que se dé de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, en tanto a la cicatrización, la alteración de la cicatrización es característica del subtipo clásico, el cual se distingue por ser retrasada, alterada y atrófica. A esto se le conoce como cicatrices en papel de cigarro o en boca de pescado. En el subtipo de hipermovilidad y vascular, la cicatrización es completamente normal, mientras que en las dermoabrasiones y equimosis son características en todos los subtipos. Luego tenemos la hipermovilidad articular. Entonces, esta es generalizada en los subtipos de hipermovilidad, cifoescoliosis y artrocalasia. En el tipo clásico son comunes los pseudotumores moluscoides, que son pequeñas acumulaciones de tejido conectivo en las áreas del traumatismo constante, que serían principalmente los codos, las rodillas y los dorsos de los pies. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos ahora las manifestaciones orales. Estas manifestaciones son múltiples y pueden ir desde gingioborragias hasta manifestaciones como malformaciones. La lengua puede ser hipomóvil, o sea, con la habilidad de tocar la punta de la nariz, conocida como el signo de Gorlin. Y también pueden presentar quistes ondogénicos frecuentemente. Siguiente, por favor. Otras alteraciones fuera de estas que se van a presentar en el síndrome de Ehlers-Danlos son las alteraciones en el crecimiento y la alimentación, las cuales pues suelen ser súper raras. La hipotonía muscular en el recién nacido, y cabe aclarar que el síndrome de Ehlers-Danlos pues no afecta el desarrollo intelectual cognitivo. El paciente con hiperlasitud y cifoescoliosis se puede observar pues un retraso en el desarrollo motor. En cambio, en el paciente con el subtipo clásico puede haber presencia de alteraciones cardíacas. El que posee el subtipo de hipermovilidad puede llegar a presentar dilataciones en la aorta descendente, y los pacientes con subtipo vascular presentan pues un riesgo muy elevado de hemorragias. Siguiente, por favor. Devuélvala. Déjala ahí. Como último tenemos el diagnóstico. Este puede llegar a ser difícil de establecer debido a que todos los subtipos muestran características similares. El primer punto pues va a ser la sospecha. La biopsia no suele ser diagnosticada con este tipo de enfermedades, pero sí sirve para diagnosticar los subtipos vasculares. También se puede hacer un estudio radiográfico, también una electroforesis, y como último, pues los estudios génicos. Eso ya sería todo en tanto a este síndrome. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, supongo que no, entonces, profe, ya acabamos el síndrome. ¿Paramos aquí o...? Ok. Creo que la profe no está en la reunión.
Sí, sí está en la reunión. Ah, sí, es que creo que está hablando, pero no la podemos escuchar. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Listo, paremos aquí entonces, nos vemos el jueves, Dios mediante. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Feliz tarde. Me pasan